Hola, yo soy Gustavo y en este video vamos a analizar la sección quinta del capítulo 5. Lo que vamos a ver en esta sección del capítulo es una forma alternativa de plantearnos el proceso de resolución de la decisión de la empresa de cuánto debe producir para poder maximizar sus beneficios. Hasta ahora, lo que habíamos visto, ustedes habían analizado la decisión de la empresa que tiene que decidir cuánto producir para poder maximizar el beneficio a través de las herramientas que ustedes están viendo en el gráfico. Por una parte, una curva de demanda con pendiente negativa, es la curva de demanda de una empresa que puede diferenciar productos, y por otro lado, una serie o un conjunto de curvas de ISO-beneficio que lo que muestran son combinaciones de precio y cantidad transada que le permiten a la empresa obtener, cantidad producida, que le permiten a la empresa obtener exactamente el mismo beneficio. La idea entonces era, desde el punto de vista gráfico, encontrar aquel punto de la curva de demanda, es decir, aquella combinación precio-cantidad factible, que al mismo tiempo pertenezca a una curva de ISO-beneficio lo más alejada del origen posible. Como hemos visto en otras ocasiones, ese punto se encuentra en la tangencia entre una curva de ISO-beneficio y la curva de demanda, que en este caso es una recta. Como vemos aquí graficado, el punto E es el punto que pertenece a la curva de isobeneficio lo más alejada del origen posible, ¿sí? Y que al mismo tiempo pertenece a la curva de demanda que enfrenta la empresa. Cualquier otra curva de isobeneficio de rango superior no es alcanzable por la empresa porque no contiene ninguna combinación de precio y cantidad que pertenezca a la curva de demanda. Cualquier otro punto que pertenezca a la curva de demanda pertenece a una curva de isobeneficio de rango inferior. Lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿sí?, es la resolución del problema de la empresa, que como vemos aquí debería producir Q asterisco unidades al precio P asterisco. Las magnitudes de estas dos categorías, cantidad transada y precio, eran 32 y 5.440. Recuerden que estamos hablando de un mercado de autos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es resolver este mismo problema, pero utilizando otras herramientas. En particular, los costos marginales, que ustedes ven aquí graficados, como una curva con pendiente positiva, en este caso más concretamente una recta, ¿sí?, y los ingresos marginales. Para eso entonces vamos a adentrarnos en la explicación de los ingresos marginales y de cómo se comportan los ingresos marginales en el caso de empresas que tienen estas características que nosotros estamos analizando en este capítulo. Vamos a definir a los ingresos marginales, ¿sí?, como la variación o el aumento de los ingresos totales que resultan de la decisión de la empresa de producir y por tanto vender una unidad adicional. Fíjense lo siguiente, vamos a tomar un punto cualquiera de la curva de demanda, por ejemplo, donde Q es igual a 20, el precio que se corresponde con esa cantidad producida y vendida es de 6.400, y por lo tanto en ese caso los ingresos totales serían de 128.000 unidades monetarias, o pesos. Vamos a llamarle pesos de aquí en adelante para abreviar. Bueno, ¿qué ocurriría si la empresa decide producir una unidad adicional? Es decir, si decide pasar de producir 20 a producir 21. Lo primero que ocurriría es que como la curva de demanda que enfrenta la empresa tiene pendiente negativa, el precio unitario cae, ¿sí? Vamos a ver con un poco más de detalle que la caída del precio es exactamente de 80 unidades monetarias, ¿sí? Por lo tanto, el precio de 6.400 pasaría a 6.320. Los nuevos ingresos totales, si la empresa decidiera producir 21 unidades, resultarían de multiplicar este nuevo precio por 21. El total entonces es 132.720. ¿Qué serán los ingresos marginales en este caso? Simplemente, ¿cuánto aumentaron los ingresos de la empresa por producir una unidad adicional? Por lo tanto, el ingreso marginal resultará de calcular la diferencia entre los nuevos 132.720 pesos y los anteriores 128.000 pesos, que se obtenían cuando se producían y vendían 20 unidades.
El resultado total entonces es que el ingreso marginal, la diferencia entre esto y esto, son 4.720 unidades monetarias. Hay otra forma de obtener ese mismo resultado que implica razonar lo siguiente. A todo lo demás constante, los ingresos de la empresa se incrementarían en exactamente la misma cantidad de dinero que reporta la unidad adicional. Como la unidad adicional, la unidad número 21, se vende a un precio de 6.320, entonces, por esa única razón, los ingresos de la empresa deberían incrementarse en 6.320 unidades monetarias o pesos. El problema es que como la empresa no vende todos los autos a precios diferentes, sino que el precio es uno solo, al bajar el precio a 6.320, eso también impacta en lo que se obtiene por las 20 unidades previamente producidas, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de pasar de 20 a 21 unidades también genera un impacto negativo sobre el ingreso porque se obtienen 80 pesos menos por cada uno de los 20 autos que se estaban produciendo previamente. Cuando hacemos la diferencia entre el dinero que reportaría la 21ª unidad producida y la caída en el dinero que reportarían las 20 unidades previamente producidas, es decir, 6.320 menos 1.600, obtenemos el resultado final, que son los mismos 4.720 que calculamos aquí. La idea que vamos a hacer ahora es ver esto mismo para varios puntos de la curva de demanda, no obviamente todos, porque lo que queremos ver es cuál es el comportamiento, cuál es el patrón de comportamiento de los ingresos marginales en una empresa que tiene las características que hemos analizado en este capítulo. Para eso vamos a tratar de dejar un poco más clara esta idea que planteamos en el ejemplo, que está implícita en el ejemplo, de que el precio de venta de los autos, cada vez que se decide producir una unidad adicional, cae exactamente en 80 unidades monetarias. Vamos a apoyarnos en el gráfico. Veamos que cuando la empresa no está produciendo absolutamente nada, ¿sí? Obtiene el precio que se obtendría, ¿sí? En ese límite, sería de 8.000 unidades monetarias. Y luego el precio va bajando hasta que cuando se producen 100 unidades, el precio es exactamente cero. Quiere decir, que además sabemos, como esto es una recta, que cada unidad hace caer, ¿sí?, el precio exactamente en la misma magnitud. O sea que de 0 a 100, el precio cayó de 8.000 a 0. ¿Sí? O sea que podemos deducir fácilmente, dividiendo 8.000 entre 100, que cada vez que la empresa decide producir una unidad adicional, el precio cae exactamente en 80 unidades monetarias. ¿De qué forma entonces? Cada unidad hace caer en 80 unidades monetarias el precio hasta que la unidad número 100 la hace caer en total, ¿sí?, los 8.000 que hacen bajar esto de 8.000 a 0. Bueno, entonces, sabiendo que cada unidad producida adicional genera una caída del precio de 80 unidades monetarias, vamos a construir una tablita con varios puntos de la función de demanda. Empecemos por lo trivial. Si la empresa no produce nada, sus ingresos obviamente son cero. Cuando la empresa decide producir una primera unidad de 8.000, ¿sí?, el precio baja a 7.920 y por lo tanto los ingresos totales resultan de multiplicar 7.920 por 1. ¿Cuánto variaron los ingresos totales entonces? 7.920, pasaron de 0 a 7.920. ¿Por qué pusimos aquí dos columnas de ingreso marginal? Porque vamos a mostrar el ingreso marginal de dos formas diferentes. O mejor dicho, vamos a llegar al mismo resultado por dos caminos distintos. ¿Qué pasa cuando la empresa decide producir una nueva unidad, una unidad adicional? Bueno, como vimos, el precio cae en 80 unidades monetarias o pesos. Así que pasamos de 7.920 a 7.840. ¿Cuáles serían los ingresos totales? 7.840 multiplicado por 2, es decir, 15.680. ¿Cómo o cuánto variaron los ingresos totales al pasar de 1 a 2? La diferencia entre los nuevos 15.680 y los anteriores 7.920. Conclusión, el ingreso marginal es 7.760. ¿Cómo podríamos haber llegado al mismo resultado?
diciendo, bueno, este es el ingreso que reporta la segunda unidad, que se vende a 7.840 unidades monetarias, y esto es lo que caería el ingreso por el hecho de que la unidad previamente producida se vendería a un precio más bajo, o de 80 pesos más bajo. Así que cuando hacemos 7.840 menos 80, llegamos exactamente al mismo resultado de antes. ¿Qué pasaría si se decide producir una tercera unidad? El precio cae en 80 unidades monetarias, 80 pesos. De 7.840 pasaríamos a 7.760. ¿Cuáles serían los ingresos totales? 7.760 por 3, esto es 23.280 pesos. ¿Cuáles serían los ingresos marginales? La diferencia entre los ingresos totales nuevos y los anteriores, es decir, 7.600. ¿Cómo podemos llegar a los mismos 7.600? El ingreso de la empresa aumenta en 7.760 pesos a los que se vende la tercera unidad, pero a eso hay que restarle los 80 pesos de menos en los que se venden las dos anteriores. Por lo tanto, a 7.760 le restamos 160 y llegamos a 7.600. Pegamos un salto en la función de demanda y nos vamos a un punto que ya conocemos, donde Q es igual a 20. Vimos cuál era el precio y los ingresos totales en ese caso. Si luego pasamos a producir 21 unidades, ya vimos que el precio caía a 6.320 y que el ingreso marginal era 4.720. Y que eso se podía obtener también restándole a los 6.320 a los que se vende la 21ª unidad, los 80 pesos de menos a los que se venden las otras 20 unidades previamente producidas. ¿Qué pasa si decidimos producir una 22ª unidad? El precio cae en 80 unidades monetarias, es decir, de 6.320 a 6.240. Los ingresos totales pasarían a ser 137.280 y por lo tanto el ingreso marginal de 4.720 que era antes, ahora pasaría a 4.560. ¿Cómo llegamos al mismo resultado? Otra vez, restándole a los 6.240 a los que se vende la 22ª unidad, los 80 pesos de menos a los cuales se venderían las 21 unidades previamente producidas. La conclusión, ¿para qué hicimos todo este cuadrito? Con distintos puntos de la función de demanda. Lo que queríamos era mostrarle que el ingreso marginal, a medida que la cantidad producida por la empresa crece, el ingreso marginal va descendiendo, va siendo cada vez más pequeño. ¿Por qué el ingreso marginal, a medida que Q aumenta, va siendo cada vez más pequeño? No solamente porque el precio cae y por lo tanto la unidad adicional se vende a un precio más bajo que la que se vendió la anterior unidad adicional, es decir, la unidad número 22 se vende a un precio más bajo que la unidad, al precio al que se vendió la unidad número 21, sino que al mismo tiempo, como el precio al que la empresa vende es uno solo, no solamente cae el precio de la unidad adicional, sino que también caen los ingresos que reportarían todas las anteriores unidades producidas. ¿Sí? Entonces, hay un doble efecto que hace que el ingreso marginal vaya disminuyendo a medida que la producción va creciendo. Que el precio cae y que los ingresos que reportan las unidades anteriormente producidas también se reducen. Vemos entonces aquí una gráfica que combina nuestras herramientas. Por un lado tenemos la curva de demanda, que nos muestra distintas combinaciones de precio y cantidad transada. ¿Sí? Tenemos entonces una curva de ingreso marginal. ¿Qué es lo que nos muestra la curva de ingreso marginal? Precisamente una relación en la que el ingreso marginal va cayendo a medida que la cantidad producida por la empresa aumenta. ¿Sí? Es decir, la curva de ingreso marginal que enfrenta la empresa es una curva con pendiente negativa. Por otro lado, teníamos la curva de costo marginal, que como vimos era una curva con pendiente positiva. Cada nuevo auto producido, ¿sí?, cuesta más que el anterior. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cómo podemos hacer para, a partir del ingreso marginal y del costo marginal, resolver el problema de maximización del beneficio de la empresa? ¿Sí? ¿Cuál sería esta forma alternativa de resolver el problema a la que vimos con las curvas de ISO-beneficio y la curva de demanda? Vamos a observar lo siguiente. Cuando la empresa decide producir una unidad más,
eso genera un doble efecto, un doble impacto sobre los beneficios de la empresa. Por una parte, tiene un efecto positivo, un efecto que agrega a los beneficios, y es que producir una unidad más aumenta los ingresos de la empresa. Ese aumento de los ingresos de la empresa es lo que hemos llamado ingresos marginales. Por lo tanto, el ingreso marginal se suma a la bolsa. Pero por otro lado, hay algo que genera un impacto negativo sobre la bolsa, y es que producir una unidad más también aumenta los costos de la empresa. No solamente aumenta los ingresos, sino que también aumentan los costos. Ese aumento de los costos por producir una unidad más es lo que hemos llamado los costos marginales. Por lo tanto, los ingresos marginales se suman a la bolsa, pero los costos marginales salen de la bolsa. ¿Qué es lo que ocurre? Si los ingresos marginales son mayores que los costos marginales, es decir, si lo que se suma a los beneficios es mayor que lo que se resta a los beneficios, entonces la bolsa crece, ¿sí? Y los beneficios totales aumentan. Si por el contrario, los ingresos marginales son menores que los costos marginales, lo que se suma a la bolsa es menor que lo que sale de la bolsa, y la bolsa de los beneficios totales se achica. Conclusión: mientras los ingresos marginales sean mayores que los costos marginales, producir una unidad adicional siempre generará un aumento del beneficio, generará que la bolsa sea grande. Cuando los ingresos marginales son menores que los costos marginales, producir unidades adicionales hace que la bolsa de los beneficios se achique. Esto lo estamos viendo en esta combinación de gráficos que vemos aquí. Tomemos el punto E, que es el punto de intersección entre costos marginales e ingresos marginales. ¿Qué es lo que ocurre a la izquierda de este punto E, en esta región de aquí? Como vemos, la curva celeste, la de los ingresos marginales, está por encima de la curva violeta, la de los costos marginales. Quiere decir que a la izquierda del punto E, agregar una unidad adicional a la producción genera un aumento de los ingresos mayor que el aumento de los costos. Para decirlo de forma más sencilla, ingresos marginales mayores que los costos marginales. Como dijimos recién, mientras los ingresos marginales sean mayores que los costos marginales, los beneficios siguen aumentando, la bolsa se va agrandando. Por lo tanto, si nos posicionamos a la izquierda del punto E, a medida que la cantidad producida aumenta, los beneficios crecen. En determinado momento, el ingreso marginal y el costo marginal se intersectan, se igualan. Y luego, a medida que seguimos incrementando la producción, es decir, a la derecha del punto E, se invierte la situación. Los costos marginales empiezan a ser mayores que los ingresos marginales. Y por lo tanto, producir unidades adicionales genera que la bolsa se empiece a achicar. Por lo tanto, a partir de este punto, si seguimos aumentando la producción, los beneficios empiezan a caer. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Que los beneficios crecen hasta que el ingreso marginal se iguala con el costo marginal, y luego, a partir de que el ingreso marginal se iguala con el costo marginal, los beneficios empiezan a disminuir. Hemos encontrado entonces una forma alternativa de resolver el problema de la maximización del beneficio de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que debería hacer la empresa entonces? Para ir directamente al resultado final. Lo que debería hacer la empresa es producir, ¿sí?, 32 unidades, porque 32 unidades es la cantidad para la cual el ingreso marginal y el costo marginal de la empresa se igualan. Y cuando el ingreso marginal y el costo marginal de la empresa se igualan, los beneficios no están ni aumentando ni disminuyendo, y por lo tanto están, en este caso, en un máximo. Vamos de nuevo, ¿sí? Mientras la cantidad sea inferior a la que está reflejada por el punto E, los ingresos marginales son mayores a los costos marginales y los beneficios totales son crecientes. La bolsa se va agrandando. A partir de Q igual a 32, que es lo que refleja este punto E, si seguimos produciendo autos adicionales, el costo marginal está por encima del ingreso marginal
y la bolsa se empieza a achicar. Entonces, la igualdad ingreso marginal, costo marginal, es la que nos permite establecer cuál es la cantidad que maximiza el beneficio de la empresa. Esa es la conclusión que deberíamos extraer entonces. Una forma alternativa de determinar la decisión óptima de la empresa es que la empresa que desea maximizar su beneficio debe producir hasta aquella cantidad Q asterisco para la cual sus ingresos marginales se igualan con sus costos marginales. ¿Sí? La seguimos en los próximos videos.